Introducción. Los mecanismos de participación ciudadana son fundamentales en una democracia, ya que permiten a los ciudadanos influir de manera directa en decisiones políticas y sociales del país. El voto, un mecanismo de participación ciudadana. ¿Pero qué es el voto? De conformidad con el artículo 258 de la Constitución Política, el voto es un derecho y un deber ciudadano. Es el mecanismo de participación ciudadana por excelencia, pues a través de él los ciudadanos eligen sus candidatos a cargos de elección popular. Además sirve como medio para la realización de los otros mecanismos de participación ciudadana instituidos por la Constitución. Ahora hablemos un poco de la historia del voto en Colombia. Los primeros pasos, 1819-1852. Era el año de 1819 y Colombia en su proceso de independencia comenzó a vislumbrar la importancia de la voz del pueblo. En ese tiempo el voto era un privilegio restringido. En las provincias se elegían entre 1 y 4 representantes mediante un sistema indirecto, donde solo unos pocos podían influir en la elección de sus líderes. La sombra del colonialismo aún pesaba, pero el deseo de un cambio se empezaba a sentir en el aire. La revolución del voto directo 1853-1859. El 16 de junio de 1853, el general Obando sancionó la ley que trajo consigo una transformación fundamental, el voto directo. La nueva Constitución de 1853 permitió que todos los ciudadanos pudieran elegir a sus representantes, marcando el inicio de una nueva era. Se establecieron 71 representantes a la Cámara y 24 senadores, con un sistema rudimentario de cédula que aseguraba la identidad de los votantes. El título del elector se convirtió en un símbolo de dignidad y pertenencia. La educación como requisito 1862. En 1862, el general Mosquera implementó un nuevo requisito. Cada ciudadano debía presentar un documento que acreditaba su capacidad de leer y escribir. Esta medida, aunque necesaria para asegurar la educación mínima de los votantes, reflejaba las tensiones de una sociedad en evolución, donde la alfabetización se consideraba un prerequisito para el ejercicio del voto. Con 65 representantes y 27 senadores, Colombia seguía adaptándose a un sistema más democrático. Cambios en la estructura electoral, 1886-1909. La nueva Constitución de 1886 marcó un giro en la historia electoral. El voto seguía siendo indirecto para elección de presidente, pero directo para otras corporaciones. Se pasó de un sistema de estados a departamentos, manteniendo 67 representantes a la Cámara y 33 senadores. Con la llegada de 1909 y el sufragio se volvió directo para casi todas las elecciones, dejando solo el Senado como una excepción. La política colombiana empezaba a abrirse a la participación popular. La organización electoral. En 1848 se creó la organización electoral con el objetivo de garantizar la imparcialidad en los procesos electorales. Esta institución marcó un hito en la historia de Colombia, asegurando que la política no estuviera sujeta a la influencia de los partidos. Al mismo tiempo, en 1954, las mujeres conquistaron el derecho a votar, un paso crucial en la lucha por la igualdad de género en el país. Este cambio, sin embargo, no fue instantáneo. La primera vez que la mujer votaron fue en 1957. La consolidación de la democracia 1958-1991. Con el avance hacia la modernización política, en 1979 se dictó la Ley 28, adoptando un código electoral más sólido, y en 1986 se realizó la primera elección popular de alcalde. Las reformas continuaron hasta 1991, cuando se redactó una nueva constitución que separó las elecciones regionales de las legislativas y permitió la elección popular de gobernadores. Este cambio no solo representó un avance en el sistema democrático, sino que también sentó las bases para una mayor participación ciudadana. La nueva tecnología y transparencia, 2003-2011. El inicio de un nuevo milenio trajo consigo innovación en el sistema electoral. En 2009 se implementó el uso de biometría en la elección local, marcando un avance en la seguridad del proceso. En 2010, la
La transparencia se fortaleció con la publicación en línea de formularios electorales, permitiendo que los ciudadanos siguieran de cerca los procesos. Finales de 2011 se introdujo el escrutinio inmediato, asegurando que los resultados se dieran a conocer de manera rápida y eficiente. Y con esto terminamos la historia del voto en Colombia. ¿Cómo funciona el voto en Colombia? ¿Quiénes pueden votar? El voto en Colombia es un derecho fundamental de los ciudadanos que permite su participación en el proceso democrático. Todos los ciudadanos colombianos mayores de 18 años tienen el derecho a votar siempre que estén inscritos en el registro electoral, que es administrado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las elecciones en Colombia se dividen en varias categorías. Elecciones presidenciales se realizan cada 4 años para elegir al presidente y vicepresidente de la República. Las elecciones legislativas se eligen los miembros del Congreso, que incluyen los senadores y representantes a la Cámara. Elecciones locales. Los ciudadanos eligen a sus alcaldes, gobernadores, consejos municipales y asambleas departamentales. Consultas populares y plebiscitos. Estas pueden ser vinculantes o no vinculantes, dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, un plebiscito puede tener un efecto obligatorio, mientras que una consulta popular puede ser más orientativa. El proceso electoral. Las elecciones son convocadas por la Registraduría, que establece que la fecha y los procedimientos a seguir durante la votación. Los ciudadanos emiten su voto de forma directa y secreta en unas urnas físicas utilizando su cédula de ciudadanía como identificación. En algunas elecciones se han implementado la identificación biométrica para asegurar la autenticidad del voto. El escrutinio se realiza de manera inmediata. El cierre de las votaciones y los resultados son publicados oficialmente en un plazo determinado por la ley. Los votantes también tienen la opción de votar en blanco, lo cual es contabilizado y puede influir en la validez de las elecciones. Ahora hablemos si el voto es vinculante o no vinculante. En Colombia el voto puede ser tanto vinculante como no vinculante, dependiendo del tipo de elección o consulta. El voto vinculante, elección ordinaria, las elecciones para cargos como presidentes, senadores, representantes, alcaldes y gobernadores son vinculantes. Esto significa que los resultados de estas elecciones son obligatorios y los candidatos electos deben asumir sus cargos. Los votos no vinculantes, consultas populares y plebiscitos. Estas pueden ser no vinculantes si así lo establece la ley o el propósito de la consulta. Por ejemplo, en algunas consultas populares el resultado puede ser más de carácter orientativo y no necesariamente obligar al gobierno a tomar una acción específica. Yo les voy a hablar un poco sobre en qué consiste el referendo. El referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Constitución y en la Ley 134 de 1994. Cabe destacar que hay referendos aprobatorios y derogatorios. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de una ley que no fue adoptada por la corporación pública correspondiente a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza total o parcialmente. El referendo derogatorio consiste en el sometimiento de una norma que fue aprobada por el Congreso, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal a consideración del pueblo, para que éste decida si se deroga la respectiva ley, ordenanza o acuerdo, el cual, a iniciativa del gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5%, el Congreso, mediante una ley, requiere la aprobación de la mayoría de los miembros que ambas cámaras podrán someter a un referendo de un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente el temario o articulado que votan positivamente o que votan negativamente. En el periodo de 2008 al 2011 fueron inscritos ante la registraduría 3 referendos. El referendo reeleccionista, que es el referendo por el agua,
con el cual se busca consagrar el carácter público del agua potable, y el referendo de cadena perpetua para violadores y abusadores de menores, que busca la reforma en este sentido del artículo 34 de la Constitución Política. Según el tipo de decisión que pide el pueblo, los referendos pueden ser de 4 tipos. Como primero tenemos el propositivo, que consiste en plantear nuevas leyes o normativas. Como segundo, tenemos el derogativo, mencionados anteriormente, que consiste en eliminar alguna ley vigente. Como tercero, tenemos el aprobatorio, que consiste en aprobar leyes por iniciativa popular. Y como último, tenemos el consultivo, que consiste en consultar la opinión popular respecto de un tema, sin que ello implique obligaciones legales de ningún tipo. Popular. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana en la que permite a los ciudadanos expresar su opinión sobre temas de interés público, mediante a través del voto. A través de este proceso se puede tomar decisiones sobre políticas públicas, reformas legales o cualquier otro asunto que afecte a la comunidad. Es una forma directa de democracia en la que la ciudadanía tiene la oportunidad de influir en decisiones importantes. Función de la consulta popular. La consulta popular funciona convocando a los ciudadanos a votar sobre una pregunta específica de interés público. En estos, la política o los policías de una fecha determinada para que los votantes emitan su voto por una de las opciones. Generalmente suelen ser sí o no. Según el resultado, el gobierno o las autoridades toman decisiones basadas en la opinión mayoritaria, que puede ser vinculante o solo orientativa según la legislación. Para crear una consulta popular se necesita convocar a todos los ciudadanos habilitados para votar, generalmente aquellos que tienen la mayoría de edad y están registrados en el padrón electoral del país o región donde se realiza la consulta. La participación es abierta y voluntaria, o puede ser obligatoria en algunos casos, dependiendo de las leyes locales. Ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que es la historia de la consulta popular. Pues bien, la consulta popular tiene sus raíces en la democracia directa de la antigua Grecia, pero fue en los siglos XIX y XX cuando este mecanismo empezó a institucionalizarse en las democracias modernas. En América Latina ha sido utilizada para consultar a los ciudadanos sobre reformas constitucionales, tratados internacionales y cuestiones sociales. Un buen ejemplo sobre este es un buen ejemplo es la consulta popular realizada en Colombia en 1957, cuando los ciudadanos votaron sobre reformas políticas que dieron lugar a la creación del Frente Nacional, un acuerdo de alternancia en el poder entre los dos principales partidos políticos. Otro caso reciente fue en el 2016, cuando en Colombia también se convocó una consulta popular para aprobar a rechazar los recursos de paz con la FARC. Plebiscito. Un plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana en el cual los votantes expresan su opinión o decisión directa sobre un tema específico de relevancia nacional o local, generalmente mediante una pregunta clara y concisa, que se responde con un sí o un no. Es una forma de democracia directa que permite a los ciudadanos influir de manera directa en decisiones importantes como la aprobación de una nueva constitución, reformas políticas o decisiones de política pública. Plebiscito de 2016. El plebiscito más reciente y conocido en Colombia es el de 2016, que tuvo como tema central la aprobación del acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Este acuerdo tenía como objetivo poner fin a más de 50 años de conflicto armado en el país. Fue celebrado el 2 de octubre de 2016, en el cual el plebiscito planteó a los ciudadanos la pregunta de si apoyaban o no el acuerdo. Contra lo esperado, el no ganó con un 50.2% de los votos frente al 49.8% del sí.
en una votación con baja participación. A pesar del resultado, el gobierno renegoció algunos puntos del acuerdo y lo implementó tras ser aprobado por el Congreso, dando inicio a un proceso de paz con modificaciones. Conclusión. Para concluir, se puede decir que los mecanismos de participación ciudadana son esenciales para el funcionamiento de una democracia activa y participativa. A través del voto, el referendo, la consulta popular y el plebiscito, los ciudadanos tienen la oportunidad de incidir en la toma de decisiones que afectan su futuro.